Buenas tardes, queridos amigos, como siempre, otro día más y ya con un poquito de suerte, hoy terminamos por fin nuestros últimos capítulos del libro. Fijaros todo lo que os he leído durante todo este tiempo, es una pasada, pero me siento muy orgullosa. Por supuesto, a esto hay que completar todas las cositas anecdóticas que faltan por contar de estos periodos, literatura, arte, en fin, pero bueno, eso ya se iré haciendo vídeos explicativos y así un poquito más elaboraditos que una simple lectura, aunque a lo mejor ponga yo mi audio de fondo, pero simplemente pues eso, para hablar de cosas muy interesantes de este periodo que se nos quedan en el tintero simplemente porque estamos solo abordando los hechos históricos de facto como tal, ¿vale? Lo que no significa que eso sea todo. Como ya os he dicho, en cualquier cultura no solo es la historia, es todos los periodos que abarcan esa historia, todo el tipo de acontecimientos que abarcan esa historia, ya sean literarios, filosóficos, pensamiento, cultural, en fin, todo lo que, aunque lo hayamos visto así un poquito a grandes rasgos, me gustaría entrar en profundidad porque creo que es muy interesante y que os puede gustar mucho. Pero bueno, poco a poco, porque yo ahora quería pues eso, nivelar este listado con el otro del Rincón de la Ciencia, que me muero de ganas por volver a explorar con vosotros y seguir colgando cosas. Haremos lo propio, a lo mejor dedico un día a la ciencia y un día a las historias de lo que es el Rincón de la Cultura, ¿vale? O sea, va a ser mixta la actividad. Bueno, pues por fin, de los últimos capítulos, el reinado de los reyes católicos, que ya hemos avanzado bastante en estos capítulos anteriores, pero esto ya es básicamente centralizado en ellos, ¿vale? Esto lo va a explicar perfectamente el profesor Eduardo Pardo de Guevara Valdés, que es del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y creo que es muy importante también que se tenga en cuenta su valoración. Bueno, pues vamos a ello. Aunque es afirmación repetida, tópica, incluso el reinado de los reyes católicos, título concedido por el Papa español Alejandro VI en 1494, conforma desde los más diversos órdenes un momento histórico decisivo, que son las premisas del glorioso reinado que se gestaron durante un largo proceso coincidente en lo fundamental con el protagonizado por los monarcas de la dinastía llamada Trastámara. Los reyes católicos reinaron conjuntamente en Castilla entre 1474 al 1504, mientras que en Aragón se hizo por parte de don Fernando en solitario de 1479 a 1516. Efectivamente, Fernando el Católico era rey de Aragón y Sicilia, pero Isabel la Católica reinaba en Castilla y por consecuencia en todos los territorios conquistados por la corona de Castilla, incluido Granada, etc. La verdad que la tía tenía ordeno y mando, era una persona de armas tomar, muy inteligente, muy capaz, y se la ha criticado mucho, pero para ser mujer en aquella época yo creo que tenía un par de ovarios. Hoy sería de las feministas. Bueno, pues vamos a hablar. El largo camino hacia el trono. A la muerte de Enrique IV en diciembre de 1474, la princesa doña Isabel fue proclamada en Segovia. Sin embargo, su acceso al trono no fue fácil. En realidad, aquellos primeros momentos el futuro se adivinaba conflictivo e incierto, pero sobre todo conflictivo, como lo habían sido los años precedentes. Sí, siempre estuvieron entre disputas, porque el duque de Villena, Juan Pacheco, y su hermano Pedro Girón, y en fin, los Mendoza y todos estos estaban a favor de que Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, fuese la sucesora. Pero como había caído en desgracia su madre, se ponía en cuestión la legitimidad de esta niña para ser reina, pues se dudaba de la paternidad del propio Enrique IV, o sea, un dislate.
Bueno, como se ha visto ya, la historia de doña Isabel arranca en su capítulo más inmediato, el 5 de junio de 1468, con la muerte en Cardeñosa, cerca de Ávila, de su hermano el príncipe Alfonso, a quien sus partidarios habían reconocido como Alfonso XII. La fractura política del reinado se expresó entonces en dos opciones contrapuestas: la autoridad monárquica o la oligarquía aristocrática, aunque la nobleza no se manifestó monolíticamente en torno a esta última. En todo caso, la princesa doña Isabel se convirtió rápidamente en la mejor opción, exigiendo clarificar la legitimidad o no de la hija del rey. La infortunada doña Juana, la Juana la Beltraneja, de la que los isabelinos llamaban con toda intención la hija de la reina. Se llegó así al pacto de los toros de Guisando, suscrito el 19 de septiembre de aquel año. Por él, Enrique IV proclamó la ilegitimidad de la princesa doña Juana, aceptando a su hermana doña Isabel como princesa legítima heredera, o sea, la princesa de Asturias. Pero la quietud solo duró unos pocos meses, porque en el mes del año siguiente, tras materializarse una aproximación entre el marqués de Villena y los Mendoza, el marqués de Villena ya sabéis quién era, perdón, he dicho el duque de Villena, era marqués de Villena, Juan Pacheco, y los Mendoza, que estaban siempre a favor de Enrique IV, el rey suscribió con estos últimos un acuerdo mencionado allí, los matrimonios de la princesa Isabel con Alfonso V de Portugal. Es decir, que se la proponía para que en vez de casar con Fernando, casase con Alfonso de Portugal y así alejarla del trono de Castilla. Con esta maniobra el monarca castellano perseguía un doble objetivo: evitar el matrimonio de doña Isabel con el heredero de Aragón, como hemos dicho, y procurar el ansiado estatus real para su hija doña Juana. Al mismo tiempo, los aragoneses se apresuraron a comprometer el matrimonio del príncipe don Fernando con doña Isabel, todavía heredera de Castilla. Las capitulaciones de Cervera tuvieron esta intención y casi de inmediato doña Isabel huyó de su reclusión en Ocaña al castillo de Valladolid, rompiendo así con su hermano y con lo pactado en Guisando. Estuvo secuestrada por los hombres del duque de Villena, en espera de que llegaran los emisarios del duque de Guyena, porque le iban a comprometer al final con el duque de Guyena de Francia, ¿vale? Pero ella no estaba dispuesta y entonces huyó, básicamente. Repentinamente, pero no sorpresivamente, Enrique IV se encontró el 18 de octubre de 1469 ante el hecho irreversible del matrimonio ya contraído por ambos príncipes. Al final se casaron Isabel y Fernando. Su respuesta no podía haber sido otra. Fue denunciar lo acordado en Guisando y reconocer a doña Juana como la legítima heredera al trono, negociando de seguido el matrimonio con el duque de Guyena, lo que os he dicho. La maniobra era arriesgada, sobre todo por sus graves implicaciones políticas. La carta de los futuros reyes católicos que dirigieron a todo el reino, escrita en tono de autodefensa, refleja muy bien la gravedad del momento. Pero en el desarrollo de los acontecimientos pesaron más decisivamente los cálculos erróneos de don Enrique IV. A lo largo de los 2 años siguientes, la situación general varió sensiblemente. Portugal, el primer término, se equivocó en su diplomática pasividad. Francia, por su parte, no quiso implicarse con determinación, o no pudo, en la maniobra castellana, prefiriendo concentrarse su lucha contra Borgoña y frente a ello Aragón, que consiguió que recuperase rápidamente en todos sus frentes, primero Navarra y después los acuerdos de Olite de 1471, luego frente a Francia a frenar sus aspiraciones en Italia, gracias a la paz entre Nápoles y Venecia. Y al sufrir en Abbeville una alianza con Inglaterra y Borgoña en 1471, donde se reconocía a doña Isabel como heredera de Castilla, y finalmente al liquidar la guerra civil de Cataluña tras la rendición de Barcelona en 1472. El rey de Castilla, ya sin norte, buscó nuevos candidatos, algunos extraños para la cada vez más infortunada doña Juana. Por ejemplo, el hijo del rey, don Fernando de Nápoles, el infante aragonés, don Enrique de Fortuna, mientras los futuros reyes católicos lograron atraer a su causa la mayor parte de la nobleza y no a pocas de las ciudades castellanas, sin que las postreras negociaciones entre doña Isabel y don Enrique a comienzos de 1974 lograran cambiar el rumbo de los acontecimientos. Es curioso, yo nací en 1974, 500 años después, 5 siglos después, nazco yo en 1974. Qué curioso todo, ¿no? ¿Quién me iba a decir
que nacería en uno de los años más emblemáticos. Bueno, es bromas aparte. Vamos a ver la proclamación de doña Isabel. A la muerte del rey el 14 de diciembre de 1474 se produjo un significativo cambio en la alineación de las facciones nobiliarias que habían protagonizado los últimos años de aquel reinado. Como ya se comprobó, Isabel del Val Valdivieso, la historiadora, y todos los continuos o los que han continuado defendiendo las mismas causas de antes, como aferrados a la preocupación de su propia subsistencia en buena medida, pues la causa isabelina acabó aglutinando a todos los que deseaban una monarquía fuerte, con la esperanza de seguir siendo de esta forma más grande la nobleza del reino, y es decir, seguir manteniendo su preponderancia política, privilegios económica y social. Es decir, que lejos de enemistarse con la nueva reina, van empezando a sumar voluntades al bando vencedor para mantener egoístamente su estatus social, y esto era así. En Segovia, apenas 2 días después del fallecimiento de Enrique, se alzaron los pendones por doña Isabel. La proclamación fue un hecho aceptado por casi todos, pues no hubo contestación, solo el explicable silencio de algunas ciudades como Madrid o Plasencia. Madrid, recordamos que era fuero absoluto del duque de Villena, del marqués de Villena, perdón. Sí, dale con duque de Villena, marqués de Villena, que nada tiene que ver, es que me confundo. Lo siento, la fibromialgia me hace cometer errores. Pues eso, que además estaban, como hemos dicho, bajo el dominio de los Pacheco y los Estúñiga respectivamente. Sin embargo, tampoco hubo entusiasmo popular, al menos no aparece reflejado en la documentación. Mientras la mayor parte de la nobleza se dispuso a respaldar a los nuevos monarcas, antes incluso de concluir el año, los Mendoza dieron el primer paso, invitando a los demás grandes a formar una verdadera liga de apoyo a doña Isabel. Entre los más tempranos figuraron el conde de Benavente, y durante años había figurado entre los más tenaces enemigos de doña Isabel, o el infante aragonés don Enrique Fortuna, candidato último para la mano de la infeliz doña Juana, quien comenzó entonces una brillante carrera política en Castilla. Vamos a ver el acuerdo de Segovia al que se llegó en ese momento. Entre los partidarios de doña Isabel se planteó pronto la cuestión conflictiva. Los aragoneses entendían que la mujer, aunque capaz de transmitir derechos, no podría regir por sí misma, pues solo a los hombres les corresponde el ejercicio de la autoridad, con lo que don Fernando aparecía como el candidato más próximo para suceder a Enrique IV. Pero la exclusión femenina, contraria al derecho castellano, era un argumento de doble filo, más aún cuando los monarcas solo tenían entonces una hija. Sobre todo, esta base se forjó el principio de acuerdo, aunque las atribuciones entre marido y mujer debieron ser estudiadas y precisadas. La cuestión difícil, delicada, fue encomendado a Pedro González de Mendoza, cardenal de España, y don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, que por cierto eran proisabelinos. En Segovia todavía se arbitró la sentencia arbitral, se llama con toda la propiedad, relativa a las discutidas atribuciones de los esposos. Su firma fue el 15 de enero y sus contenidos eran muy precisos. Los documentos serían expedidos a nombre de los dos monarcas, aunque precediendo siempre el de don Fernando por ser varón. Juntos, asimismo, administrarían las rentas y firmarían las sentencias judiciales. En cambio, correspondería solo a la reina lo relativo a los homenajes de las fortalezas, nombramientos de los oficiales o las presentaciones de los obispados. Este acuerdo no es exactamente de concordia para los nuevos monarcas, lo ha precisado Luisa Suárez. El primer acto de un reinado que deseaban presentar como continuación del anterior. Por eso mismo confirmaron a unos cuantos ya ocupaban cargos y oficios, aunque desde luego solo tampoco faltaron las novedades. Nombres nuevos, servidores fieles, hombres de la universidad, los más que ocuparon desde los primeros momentos los más importantes resortes del poder real, convirtiéndose en los hombres fuertes del nuevo régimen. Así ocurrió particularmente con la contaduría y el propio Consejo Real. Gonzalo Chacón, Gutiérrez de Cárdenas, por ejemplo, se incorporaron al primero de estos órganos bajo la batuta de Rodrigo de Ulloa, el antiguo contador mayor, mientras que el segundo figuraron a partir de entonces don Rodrigo Maldonado de Talavera, Alfonso Manuel García López de Madrid y Alfonso de Alcácer. La intervención de Portugal. El viejo pacto de amistad entre Portugal y Castilla se venía
desde el año 1431, que entró en crisis a la muerte de Enrique IV. Los nuevos monarcas, don Fernando y doña Isabel, en cuanto a reyes de Sicilia y herederos también de Aragón, formaban parte de una gran alianza que alineaba con la corona aragonesa, con Borgoña e Inglaterra. Hubo por eso dilaciones y renuncias y pactos inmediatos, pero al final todas las esperanzas se esfumaron y la inevitable realidad acabó por imponerse. A los pocos meses del comienzo del reinado, el mes de marzo de 1475, se conoció la presencia en Castilla de un mensajero portugués, Lope de Alburquerque, comisionado para captar las adhesiones a la causa de la princesa doña Juana, que permanecía recluida en Trujillo bajo la custodia del duque de Arévalo. Este primer personaje le siguió no mucho después de un procurador, Rey de Sousa, que llegó a Valladolid, residencia donde entonces los reyes estaban, para anunciar los propósitos de su soberano, Alfonso V, de contraer matrimonio con su sobrina doña Juana y reclamar para sí la herencia de Enrique IV. Es decir, que se proponía Portugal invadir Castilla con la excusa de proclamar o reclamar los derechos de Juana de Castilla, hija de la hermana del rey, ¿vale? Alfonso V. El desafío desató un clima de revuelta popular favorable a doña Isabel. Estalló primero en Alcázar, señorío de Pacheco, inmediato en el marquesado de Villena. En medio de esto emergió la figura del orgulloso arzobispo don Alonso Carrillo, que después de tiempo atrás esperaba solo un pretexto para pasarse a la causa de doña Juana. De nada sirvieron los requerimientos de la reina doña Isabel, que incluso intentó persuadirle personalmente, atenta siempre a los grandes servicios que el prelado había prestado a su causa, pero no fue posible. Ante ello, la reina se decidió a ganarle por la mano, apoderándose de Toledo. Es decir, ya que el propio arzobispo la traicionó, ella lo que hizo fue adueñarse de sus propiedades y confinarlo. En cuanto al conflicto armado, pues evidentemente entrarán las tropas en Portugal. O sea, de Portugal entrarán en Castilla y se libra ahí una gran batalla. Los éxitos comenzaron a sucederse muy pronto. El famoso Pedro Madruga de Sotomayor era gran defensor de doña Juana en Galicia y se vio forzado a replegarse hacia las posiciones fronterizas. El arzobispo Carrillo, por su parte, también perdió terreno, además de buena parte de las fuerzas, uniéndose a los portugueses en Arábalo con apenas 500 lanzas. Las más importantes fortalezas del orden de Calatrava cayeron una a una ante Rodrigo Manrique. El marquesado de Villena se volvería contra el señor. Los barcos portugueses se regresaban de Guinea eran asaltados por los marinos andaluces. La reacción de los portugueses no se hizo esperar. En septiembre, Alfonso V lanzó una ofensiva desde Peñafiel, como gran trabajo de Baltanás, donde apresó al conde de Benavente. Se encaminó hacia Burgos, cuyo alcázar pretendía liberar, pero el alcance se hizo cada vez más difícil. Finalmente, el portugués optó por replegarse a sus posiciones en Arévalo, aceptando de inmediato la entrega de las fortalezas de Mayorga, Villalba, Alcor y el Portillo, a cambio de la libertad de Benavente y de los isabelinos recibieron como un héroe. Vamos a ver la victoria. La victoria se va a producir en Toro, ¿vale? La retirada de Alfonso V determinó la caída del castillo de Burgos, que habían defendido las gentes de Estúñiga, y permitió el control por los isabelinos de toda la mitad norte del reino. Con su maniobra buscó afirmar sólidamente las posiciones en tierras de Campos y esperar allí la necesaria internacionalización del conflicto. Pero sus cálculos resultaron erróneos y el derrumbamiento de la causa portuguesa fue un hecho en Trujillo, sometiendo al maestrazgo de Alcántara y de Ocaña y las demás fortalezas de la Orden de Santiago, también la de Calatrava, la ciudad y casi todo el marquesado de Villena, Zamora, y junto a todo ello importantes abandonos, peticiones de perdón y verdaderas deserciones. El duque de Arévalo, sus hijos, don Juan Tellez, el conde de Ureña, Fernando de Valdés, uno de los alcaldes de Zamora, o Íñigo López de Estúñiga y alcalde de Burgos.
Refugiado en Toro, pero con la mirada en Zamora, cuyo castillo todavía conservaba Alfonso V, solicitó refuerzos. Le llegaron a comienzos de febrero, de la mano del príncipe Juan, su heredero, que en el camino ocupó San Felices de Gallegos y Ledesma, contribuyendo así a levantar los ánimos del partido portugués. En unas semanas comenzaron las operaciones. Los portugueses se defendían en el castillo de Zamora. Los castellanos lo acosaban desde la ciudad. Frente a ella en el campo se asentaron las gentes de Alfonso V, mientras en Alaejos se concentraron los castellanos capitaneados por don Alfonso de Aragón, don Enrique Fortuna y Pedro Manrique, conde de Treviño. Por fin, el 1 de marzo del 1476, ante el avance de estos, los portugueses se levantaron el campo y se replegaron sobre Toro, pero los castellanos salieron en su seguimiento, alcanzándolos en Peleagonzalo y San Miguel de Gros. Militarmente la derrota no fue importante, pero moralmente fue totalmente decisiva. El fin de la resistencia interior. Con la victoria de Toro se liquidó y se decidió que el conflicto sucesorio, pero ello no permite hablar de paz interior. En realidad los portugueses solo estaban vencidos, no destruidos. Urgía pues expulsarlos de las posiciones que todavía ocupaban bajo el río Duero. Por eso en abril el rey don Fernando cercó Cantalapiedra y Alfonso V, como no podía socorrerla, propuso una tregua, ofreciendo a cambio de la devolución de 3 formidables fortalezas como Villalba de Alcor, Portillo y Mayorga. En septiembre, ausente ya el monarca portugués, se alcanzó por fin la rendición de Toro, su último gran baluarte. Pero para llegar a la paz, que no llegaría propiamente hasta los tratados de Alcasovas en 1479, fue mucho más importante la concentración o la concertación de nobles partidarios de doña Juana. No hubo represalias, sino una paciente política de conciliaciones, a la cual debe insertarse el reajuste jurídico mucho más amplio. A ella, en todo caso, hubieron de acomodarse todos, incluso los vencedores. El objetivo de los nuevos monarcas era muy claro: sumar voluntades, no dispersarlas, y con un respaldo superar el viejo antagonismo entre la nobleza y monarquía, verdadero protagonista de la historia interior castellana de los siglos bajomedievales. Con este fin comenzaron las negociaciones con la nobleza y se cerraron los primeros acuerdos. En todos estos casos se procuró mantener el estatus económico asignado a rentas a cambio de fortalezas y patrimonios. El primer acuerdo del 2 de marzo, un día después de la victoria de Toros, se suscribió con don Pedro Manrique, conde de Treviño, que supuso la libertad del señorío de Vizcaya, que a partir de entonces se incorporó al patrimonio real. El 30 de julio, el rey don Fernando tomó posesión del señorío y juró los fueros de Guernica. El 10 de abril le tocó el turno a don Álvaro de Estúñiga, duque de Arévalo, que hubo de renunciar al castillo de Burgos y la propiedad en Villa de Arévalo, que era el señorío de la reina doña Isabel, madre de la reina de Castilla. El 30 de abril correspondió a don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, y a quien le confirmaron sus dominios, y meses más tarde, el 11 y el 17 de septiembre, se cerraron los nuevos acuerdos, el primero con don Diego López Pacheco, marqués de Villena, y el segundo con el arzobispo Alonso Carrillo. En ambos casos el criterio de los reyes se mantuvo en reasignar rentas a cambio de fortalezas y patrimonios, lo que significó exactamente desmontar la plataforma territorial del marquesado y limitar la potencia militar del arzobispado. Estos pactos individuales o individualizados aseguraron un estatus jurídico del régimen señorial, limitando las funciones para servir de acuerdo al adecuado soporte de la monarquía. Sin embargo, los oficiales reales no siempre cumplieron con exactitud esta justeza de condiciones pactadas, y ocurrió así solo, por ejemplo, en el caso de Almansa y Villena. No fueron evacuadas, provocando una respuesta airada del marqués, que se resistió a entregar el castillo de Trujillo. Vamos a ver las bases del Estado. Tras el conflicto sucesorio se abrió paso un nuevo tiempo, un tiempo nuevo. Un conocido historiador ha escrito no hace mucho que en España entera cambió entonces de signo hasta el alma. Siendo cierto, debe matizarse de inmediato que la monarquía autoritaria personificada por los reyes católicos fue consecuencia de un verdadero remate, de un largo proceso
que arranca con la segunda mitad del siglo XIII, cobrando fuerza en la primera de la siguiente centuria, coincidiendo con el reinado de Alfonso XI. Los términos más amplios debe entenderse, además, que la noción de la realidad del Estado como fórmula más adecuada para la organización había renacido con la fuerza de toda Europa, ya desde las décadas centrales y en el siglo XIII. Por ello, como es destacado, Laredo Quesada, los reyes católicos tenían ideas muy claras respecto al significado de la corona, como único núcleo de elemento principal de una construcción política unida bajo una compleja y organizada forma de Estado. Por esto, asimismo, su reinado resultó decisivo en este aspecto, pues durante aquellos años justamente el ejercicio del poder monárquico adquirió sus perfiles más nítidos para alcanzar. De ley, por ejemplo, el ejercicio de la justicia, la salvaguardia de la paz y la seguridad en interiores, la protección del orden social sobre la base del bien común y el fortalecimiento de las fiscalidad y el monopolio de las regalías de minas, salinas, tierras, baldías o acuñación de la moneda, el desarrollo de algunas formas primitivas de la política económica, incluso asistencial, sanitaria, educativa, de obras públicas, la dirección de la guerra y de relaciones exteriores. Vamos a ver las Cortes de Madrigal y la reorganización de la hermandad. Vamos a ver. Al tiempo que se cerraban los primeros acuerdos con la nobleza, en marzo y abril de 1476 los reyes afrontaron la tarea interrumpida convocando de inmediato las Cortes previstas para los primeros meses de su reinado. Las reuniones se celebraron en Madrigal, concurriendo a ellas una treintena de procuradores y en representación de casi todas las ciudades que poseían este derecho. Allí se juró lealtad a doña Isabel y se tomaron decisiones muy diversas, como la concesión de un abultado servicio de 160 millones de maravedís al apartamiento de los judíos y mudéjares, pero se atendió además sobre todo las cuestiones singularmente graves, el desequilibrio de la hacienda real y la restauración del orden político. Para resolver la primera de estas cuestiones se reestructuró la Contaduría Real del Reino, que era el organismo preceptor de las rentas, ya que a partir de entonces dispondría de 2 contadores mayores. La reforma se trataba de frenar la dilapidación de rentas y hipotecas a causa de los muchos ya juros concedidos, vendidos simplemente a usurpadores, entre ellos los acuerdos tomados por lo que se fijó, por ejemplo, la revisión del libro de juros. El caso. Para atender ya a la segunda de aquella de las cuestiones se puso en marcha la Santa Hermandad, la Santa Inquisición, concebida en modo de cuerpo general de la policía, en cuyo establecimiento no siempre fue inmediato y fácil. El proyecto fue elaborado por el prior de Palencia, Juan Ortega, auxiliado por el asturiano Alonso Quintanilla, contador mayor, inspirándose para ello en la llamada Hermandad Vieja de Toledo, Talavera, Villarreal, que velaba por la seguridad de los rebaños y colmenas de la meseta meridional. El proyecto fue confinado por los reyes en Madrigal el 19 de abril de 1476, en forma de ordenamiento. Según este, cada lugar con más de 30 vecinos habría de alcanzar que se verían un caballero y un ciudadano con jurisdicción explícita sobre los casos de robo, violencia y despoblados. En las villas y ciudades se sostendría a su costa y eran profesionales asalariados, un verdadero ejército interior permanente. Es decir, que empezaron a surgir nuevas formas de enfocar la realidad. Bueno, para entender ya la segunda de aquellas cuestiones, se puso, como habíamos dicho, la Santa Hermandad. Vamos a ver, el sometimiento de la nobleza, que hemos dicho, al final tienen que pasar sí o sí para jurar lealtad a la reina. Y vamos a ver ya la Europa de los reinos, la unión de los reinos. En Europa ya desde el siglo XIX se acostumbró
Perdón, siglo XIX, me he equivocado, siglo XIV, madre mía, estoy fatal. Se acostumbró a unificar bajo la misma idea la nación de todos los reinos peninsulares. Así, por ejemplo, cuando los conflictos de Constanza y Basilea, todos estos territorios constituyeron efectivamente una de las 5 naciones de Europa junto a Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, esta idea no se sustentaba solo en el contexto geográfico, sino también que tenía hondas raíces culturales e históricas. Terminó por germinar en los ambientes políticos, sobre todo castellanos, aunque con un sentido nuevo, más preciso, político y de las antiguas concepciones historiográficas. De esta manera, según avanzó el año 400, 1400, fueron cada vez más los autores de textos que preconizaban la transformación de aquella idea, es decir, de una única España. Según la interpretación de Maraval, hay una verdadera unidad hispánica atendida exactamente como unidad política bajo una sola corona. Juan II de Aragón murió más viejo que de enfermo a comienzos de 1479. Con ello, don Fernando y doña Isabel añadieron a su gobierno los reinos de Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Cataluña, Valencia y Aragón. Nació así un difícil equilibrio entre la unidad y la pluralidad. Cada reino y territorio mantuvo sus principios e instituciones y gobiernos específicos, además de sus matices culturales, pero se crearon órganos comunes, como la Santa Hermandad o el Tribunal de la Inquisición, al tiempo que se ponía en marcha el sistema polisinodial. El gobierno conjunto pactado en Segovia se reflejó oportunamente en las intitulaciones emblemáticas y signos, lo que es oportuno reconocer, porque aunque solo era someramente, pues algunos de ellos se mantuvieron después. Ocurrió así el primer término con una larga enumeración de los reinos y señoríos de su gobierno, ¿vale? Las armerías reales fueron por ello síntesis o simbólica o magnífica expresión de la nueva realidad política. Más aún, cuando todos estos emblemas y la naturaleza exactamente heráldica se dispusieran junto a otro tipo de emblemas de las llamadas divisas, como podrían serlo, tenían ya un carácter de significación personal, el del águila nimbada, símbolo de Juan Evangelista, traído por doña Isabel, que parece que antes incluso de su matrimonio con don Fernando. Vamos a ver de las Cortes de Toledo de 1480. Un momentito. Bueno, pues en cuanto a las Cortes reunidas en Toledo, se conforman a juicio de Luis Suárez el gran acontecimiento central del reinado de los Reyes Católicos. Habían sido convocadas en noviembre de 1478, pero debieron aplazarse hasta la consecución de paz y se reunieron por fin en 1479, justo después de Alcasovas. En mayo de 1480, concurriendo estas 34 procuradores procedentes de 17 ciudades y villas que habían tenido este derecho, estas circunstancias permitieron que los reyes establecieran entonces, tras varios meses de estudio, las grandes líneas de su futura acción política interior. Las Cortes de Toledo fueron, a juicio de uno de los historiadores, buena muestra de una forma de gobierno que combinaba el uso del respeto de las realidades y aspiraciones restaurado sobre las bases que ofrecía la misma organización política de Castilla. Hubo en ellas algunos aspectos nuevos, pero lo esencial fueron desarrollando y culminación de los tratados de las Cortes a lo largo de los reinados anteriores y decisivo para la eficacia en la que se aplicaron. En ellas se tornaron las medidas para reajustar las equivalencias monetarias y asegurar la estabilidad de su curso legal, para reajustar, como hemos dicho, las equivalencias, para prohibir la saca de oro y la plata del reino. Arbitraron también, además, con los modos para acabar con las privatizaciones de tierras y usos comunales, o para el repartimiento de las viviendas en barrios especiales de judíos y mudéjares. Se instó además en la tradicional oposición al otorgamiento por Roma de beneficios eclesiásticos a extranjeros. Se reorganizó profundamente el Consejo Real y además ¿cómo se llama esto?
no entró no tanto a la audiencia como otros oficios en la justicia de gobernación. Procedió a todo esto el juramento del príncipe don Juan, un niño ya de 2 años, el hijo heredero real del trono de Isabel y Fernando, requisito acostumbrado que había sido motivo de la propia convocatoria. Lo mismo exactamente fue lo que se hizo en las Cortes de Calatayud, Valencia y Barcelona, celebradas a lo largo de los años siguientes. En este caso, y mucho después, los demás fueron comparables con Toledo y además tuvieron un mismo significado en cuanto a encuentros entre reyes y reinos. Vamos a ver la conquista de Granada. Esto es muy importante. Bueno, pues en cuanto a la conquista de Granada, el ideal de reconquistar Granada, esto fue siempre una preocupación muy viva en la mentalidad de Isabel la Católica. Isabel quería conquistar Granada. El ideal reconquistador no había fenecido, aunque desde los tiempos de Alfonso XI el proceso bélico estaba prácticamente detenido. Vamos a ver, los años anteriores, durante la guerra de Portugal, los reyes católicos se habían visto precisados a concertar con Abu Hassan 2 treguas sucesivas entre 1475 y 78, esta ya de 3 años, pero en diciembre del 1481, inexplicablemente el soberano granadino se apoderó de Zahara. Gracias a uno de sus golpes de mano, puede decirse muy bien que comenzó aquí el fin del reinado de Granada, pues ofreció a los castellanos los mejores pretextos para poner en marcha su propia campaña. Primero, la prisión de Boabdil. En el fracaso de la aljama mermó el prestigio de Abu Hassan y propició la sublevación de sus 2 hijos, Abu Alá Yusuf, que contaron con el apoyo de los partidarios de su abuelo Muhammad X y el poderoso bando de los Banu al-Sarray, o lo que le llamaban los abencerrajes, por cierto, muy sanguinarios. Al primero de estos hermanos, el popular Boabdil, logró hacerse así con el trono, mientras Abu al-Hassan se vio obligado a buscar refugio en Málaga, residencia de su hermano Muhammad llamado el Zagal. Boabdil, que necesitaba apuntalar su vacilante trono, pasó de inmediato a la ofensiva y corrió a los campos de Lucena, aunque no logró hacerse con la plaza. El limitado éxito de su maniobra se tornó rotundo fracaso cuando de regreso fue sorprendido por don Diego de Córdoba, conde de Cabra, y su primo homónimo, el señor de la casa de Aguilar. El desastre fue completo. Murió al alcaide de Loja, el suegro propio de Boabdil, quien quedó prisionero en la torre de Porcuma mientras se regresaba a Granada, desbancado del poder de los partidarios de su hija. Las graves disensiones internas resultaron naturalmente providenciales para los intereses de don Fernando e Isabel. La decisión se tomó en Tarazona. Por el mes de marzo de 1484, allí don Fernando había convocado una reunión conjunta con las Cortes y los 3 reinos aragoneses con el fin de arbitrar las medidas económicas precisas para la recuperación del Rosellón, pero los catalanes también se negaron a asistir, pues la reunión se celebraba fuera de su territorio. La reina, como escribe Luis Suárez, debió pensar que aquello era excesivo, pues se trataba de recuperar una parte de Cataluña con dinero y tropas castellanas. El empeño por el Rosellón quedó inevitablemente pospuesto, imponiéndose entonces la decisión de la reina, que era, como ante todo, liquidar el asunto de Granada. En fin, se pusieron manos a la obra y básicamente fueron cayendo los reinos, o sea, las provincias de Álora o las ciudades de Álora, de Ronda, la segunda prisión de Boabdil, que le hacen prisionero, luego Málaga va cayendo, luego se llega a un tercer acuerdo con Boabdil, se rinde el Zagal, que era el hermano del Boabdil, que estaba en Málaga. Al final le consiguen cercar, se rinde Granada y finalmente Boabdil entrega las llaves a Isabel y a los reyes católicos. En cuanto a las reformas interiores, mientras duró la guerra de Granada tuvieron lugar importantes acontecimientos dentro y fuera de España. Por lo que se refiere al interior
que tiene pleno sentido decir que los reyes católicos se convirtieron fundamentalmente en los restauradores del orden. Los problemas que padecían los distintos reinos unidos bajo un mismo trono desde 1479 eran de naturaleza y gravedad muy diferente. El mal de Cataluña, por ejemplo, era económico y administrativo. El de Castilla, por el contrario, estaba en el poderoso influjo de una capa social intermedia singularmente poderosa. Y las reformas que era el preciso aplicar en uno y otro caso tenían por eso el carácter de dimensión muy diferentes. La consolidación de la Santa Hermandad, por un lado, en Granada desempeñó por de pronto el papel importante en la consolidación castellana. Su presencia en ella, integrada como una unidad regulada por el ejército cristiano, no fue solo en modo alguno un gesto testimonial, sino que destacó, por ejemplo, en 1483, cuando en Pinto se le encargó mantener abierto el camino de aprovisionamiento de la aljama, y hubo protestas entonces, pero fueron mayores las siguientes en la reunión de Miranda de Ebro. Las juntas no tardaron en hacerse anuales de acuerdo con las leyes que confirmaron los reyes en 1486. En fin, en 1488, por ejemplo, había ascendido a 66 millones de maravedíes. Poco más tarde, en 1498, la hermandad debió ser replanteada. Su empleo en la guerra de Nápoles y los abusos advertidos en la recaudación de los tributos motivó el restablecimiento del antiguo sistema de jurisdicción local, con sus alcaldes y cuadrilleros. El nuevo papel de la nobleza. El Estado de los Reyes Católicos, cuyas directrices se habían perfilado a partir de las Cortes de Toledo, reservó a la nobleza el papel nuevo, políticamente destacado por todo sometimiento a la autoridad real. El cambio no fue fácilmente comprendido por la propia nobleza, es decir, la nobleza quería seguir como siempre manteniendo privilegios. Por esto, al final, no se puede hablar de una política exactamente contraria a la nobleza, como otras tantas veces se ha afirmado. Por lo demás, deberá entenderse que los reyes procuraron implicar a los vástagos de la nobleza en las campañas de Granada. Más tarde, mirando siempre a su particular capacidad, procuraron emplearlos en destinos y políticos, militares y en la vida pública en el entorno cortesano, participando como por ejemplo en decisiones reales que destacaron, como la de don Fernando de Acuña, hijo de Fernández de Velasco, entre los que destacaron la milicia de don Pedro Gómez Sarmiento, conde de Salinas, y don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, y su hijo primogénito, el marqués de Mondéjar, don Fadrique de Toledo, duque de Alba, y su hijo don García, don Diego Fernández de Córdoba, alcalde de Donceles, y don Gonzalo Fernández de Córdoba, hermano del señor de Aguilar, don Enríquez. En cuanto a la incorporación de órdenes militares, se hacen también reformas en Aragón y Cataluña, también se hacen reformas en todo lo que tiene que ver con lo que es la iglesia, etcétera, etcétera, y el problema religioso, y sobre todo, lo más importante, se empieza a pensar en el problema judío y los conversos. El origen de la presencia judía en España, donde siempre se formó cuerpo social extraño, se remonta a los primeros siglos de nuestra era, aunque en su etapa de esplendor era la edad de oro a la que llamaban, que no llegó verdaderamente hasta los siglos XI y XII, sobre todo los reinados de Alfonso VI y Alfonso VIII. La situación cambió drásticamente tras el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, cuando comenzaron a promulgarse las normas restrictivas. La primera y la más importante fue que Alfonso X el Sabio se hizo con el eco, y aunque estaba de forma atenuada en lo establecido en aquel concilio, pero la propia protección que les dispensaron Alfonso XI y Pedro I derivó ya en tiempos de Enrique II los primeros conflictos graves. En fin, desde los comienzos de los 400 el ambiente hostil fue en aumento y la presión social pudo hacerse verdaderamente insoportable. Se les obligó a llevar señales y ropas distintivas y vivir recluidos en guetos, frecuentemente vallados con una sola puerta de ascensor. De ascensor de acceso. Además, se limitó su comunicación con los cristianos. En cuanto al establecimiento de la Inquisición, el instrumento para convertir la unidad de la fe fue la Inquisición, o sea,
Lógico. La Inquisición, que además tenían unos excesos inquisitoriales muy elevados, que llegaron a todos los puntos, que se perseguía a cualquier que ellos consideraban que estaban contrarios a sus pensamientos, se le encasillarían como rebelde y sublevado, con lo cual las penas de muerte eran casi constantes. Al final hay una sublevación en las Alpujarras, se expulsan los musulmanes allá por 1501. El testamento que se deja al final tras la muerte de Isabel, que va a tener lugar el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, poco más de un mes antes, el 12 de octubre, la reina había otorgado su testamento, que fue completado por un codicilo complementario de tan solo 3 días antes del óbito. La importancia de este instrumento es cuidadosamente inmediato y considerable. Dice... bueno, esto realmente no tiene mucha importancia. En todo caso, el documento que dejaba reflejado que toda la problemática interna del reino, con especial énfasis el problema de la sucesión, sin duda es el más importante y grave de aquellos momentos. Fernando sin Isabel, lo que es la época de la regencia, pues efectivamente en el 26 de noviembre de 1504, en noviembre del 517 vivió un periodo singular de intensidad, que fue el prolegómeno de la era de los grandes monarcas de la Casa de Austria. El punto inicial está claro: la muerte de la reina doña Isabel. El final del contrario, que era el cardenal Cisneros. Entre uno y otros, en esos momentos se sucede en la primera y más difícil gobernación castellana por el rey don Fernando. Muy breve reinado de don Felipe I el Hermoso, que en junio de que tomó el poder en junio a septiembre de 1506, y la interinidad del cardenal Cisneros, que fue de septiembre del 506 a agosto de 507, y la regencia del rey don Fernando de agosto de 1507 al 516. Finalmente, el gobierno de Cisneros, de enero de 1516 al 17, se concluye con su muerte, estando ya en España su nieto don Carlos de Gante, hijo de la reina doña Juana. O sea que básicamente nos quedamos aquí y ya mañana veremos los aspectos fundamentales, que este es un capítulo muy breve del reinado de los Reyes Católicos, y ya terminaríamos este tratado. Disculpad por favor que me he parado varias veces, pero es que como estoy enferma, a veces tengo fatiga visual, fatiga al leer, pues a veces tengo que interrumpir y ya os pido perdón. Me encuentro muy enferma, ya lo sabéis, y no es plato de gusto para mí, pues bueno, el tener que soportarlo, pero es así. O sea, la enfermedad es difícil, no tiene cura y estoy en una situación pues bastante vulnerable. Bueno, pues nada, recordaros como siempre que os suscribáis, que me gustaría llegar por favor a los 100.000 suscriptores. Ya sé que son muchos, por eso es la intención de que os sigáis suscribiendo, porque mi idea es seguir colgando cosas muy interesantes, quizás de menos duración, unos vídeos un poquito más cortos ya, pero hablando de cosas súper sencillas, de historias que sucedían sobre estas épocas, de personajes súper famosos, variopintos, y sobre todo del legado que han dejado en nuestra cultura, porque el que diga que no tenemos nada de influencia en nuestro ADN de todo eso, pues la verdad es que no sabe historia. Y es que en muchas de las reacciones de los patrióticos castellanos se vienen a los orígenes de los Reyes Católicos. Bueno, un besito a todos, que tengáis un feliz domingo y nos vemos mañana. Hasta luego.